Algunos momentos nunca te abandonan, se quedan en lo más profundo de tu mente, esperando, acechando. Y luego, en las noches más tranquilas, vuelven a aparecer, susurrando recordatorios de lo que hiciste o de lo que no detuviste. Han pasado 2 años desde aquella noche, 2 años desde que todo cambió, y aún así, incluso ahora, todavía me despierto con el sonido de mi propio latido acelerado como aquella noche. Nunca piensas que te va a pasar a ti, nunca piensas que podrías ser el tipo de persona que cruza la línea hasta que un día lo haces, y entonces no hay vuelta atrás. Esa noche, lo recuerdo todo, la forma en que el aire se sentía denso, como si algo invisible me estuviera presionando, la forma en que la oscuridad de mi habitación se sentía diferente, casi viva, y la forma en que mi piel hormigueaba como si algo no estuviera bien, como si algo me estuviera observando. Entonces lo sentí, una sensación cálida y húmeda en mi mano, lenta, repetitiva, el tipo de sensación que debería ser reconfortante pero no lo era. Al principio, pensé que era Max, mi perro, siempre dormía a los pies de la cama, acurrucado en su sitio habitual, siempre lo suficientemente cerca como para recordarme que al menos alguien en la casa me veía. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, me di cuenta de algo. Max estaba en la puerta, sentado allí, mirándome fijamente, con la cabeza ladeada, las orejas erguidas, observando, casi confundido, casi como si quisiera advertirme de algo. Y aún así, seguía sintiéndolo, esa sensación cálida, lenta y húmeda contra mi piel. Se me erizaron los pelos de la nuca, mi cuerpo se heló. Giré la cabeza y fue entonces cuando lo vi, mirándome fijamente, pero no era mi marido. No, era otra persona. Debería haber gritado, debería haberme movido, pero no lo hice. No pude. Mi cuerpo se negaba a reaccionar, paralizado mientras mi mente corría, intentando dar sentido a lo que estaba pasando. Esa noche, ese fue el momento en que todo empezó a desmoronarse, ese fue el momento en que la verdad, la clase de verdad que te cambia, llegó arrastrándose a mi vida. Pero déjenme empezar desde el principio. Si alguien hubiera visto mi vida desde fuera, habría dicho que lo tenía todo, un esposo, un hijo, una casa que se erguía alta y orgullosa en el tipo de calle donde los vecinos saludaban pero nunca hacían demasiadas preguntas. Un lugar donde el césped estaba podado, las ventanas estaban limpias y la puerta principal siempre estaba bien cerrada. Pero dentro de esas paredes, había silencio, demasiado silencio, un silencio que se extendía entre nosotros como un abismo invisible, ensanchándose con cada año que pasaba. Estaba casada, pero nunca me había sentido más sola. Mi esposo, Daniel, no era un mal hombre, no en el sentido que la gente piensa cuando escucha historias como la mía. No me pegaba, no gritaba, no me engañaba, al menos no en el sentido tradicional. Pero en algún momento del camino, simplemente dejó de verme, dejó de oírme, dejó de importarle nada más allá de su trabajo, sus correos electrónicos, su lista cada vez mayor de cosas que no tenían nada que ver con nosotros. Es curioso cómo el abandono no ocurre de repente, es lento, sutil, como una fuga lenta en un neumático. Un día vas conduciendo por la carretera y al siguiente te quedas varado, preguntándote cuándo exactamente perdiste el control. Me sentaba frente a él en la cena, observándolo mientras se desplazaba por su teléfono, respondiendo correos electrónicos con el ceño fruncido. Intentaba hablar, pero mis palabras se disolvían en el aire antes de que llegaran a él, y después de un tiempo, dejé de intentarlo. Me convertí en alguien que solo existía en los espacios entre sus prioridades. Y luego estaba mi hijo, Caleb, mi hermoso, tranquilo y reflexivo niño que ya no era un niño, se estaba convirtiendo en un hombre, pero apenas lo conocía. Cuanto más grande se hacía, más se alejaba, siempre en su habitación, siempre con amigos, siempre en otro lugar. Y me dije a mí misma que era normal que los adolescentes necesitaran espacio, pero en el fondo me preguntaba, ¿me estaba dejando atrás como lo había hecho su padre? A veces lo encontraba sentado a la mesa de la cocina, con los auriculares puestos, absorto en el mundo que existiera dentro de esa pantalla brillante suya, y por un instante, vislumbraba al niño que solía ser, el que corría a mis brazos, el que me contaba sus sueños, el que me necesitaba. Pero esos momentos eran escasos ahora, casi inexistentes. Quería alcanzarlo, lo intenté, pero las palabras nunca me salían bien, y después de un tiempo, empecé a preguntarme si aún sabía cómo ser su madre, y luego estaba Max, mi perro, mi sombra, mi silencioso compañero,
el único en esa casa que realmente me veía, que se quedaba cerca cuando la soledad me envolvía como una segunda piel. Él apoyaba su cabeza en mi regazo cuando yo estaba sentada en la oscuridad, mirando al vacío. Me seguía de habitación en habitación como si temiera que si me perdía de vista, simplemente desaparecería. Y algunos días sentía que ya había desaparecido. Las noches eran las peores. La cama se sentía más fría incluso cuando Daniel estaba acostado a mi lado. Hubo un tiempo en que nos enredábamos en los brazos del otro, nos quedábamos dormidos susurrando secretos, nos trazábamos los dedos sobre la piel del otro como si estuviéramos memorizando un mapa que nunca quisiéramos olvidar, pero eso parecía una vida atrás. Ahora dormíamos con kilómetros de distancia entre nosotros, separados por muros invisibles, por todas las cosas que no dijimos. Podría haber tendido la mano, podría haberlo tocado, pero no lo hice porque sabía que no me acercaría más. Y no hay nada más solitario que estar junto a alguien que te hace sentir como un fantasma. Así que aprendí a vivir en ese silencio, a aceptarlo, a reducirme a algo más pequeño, algo más fácil de ignorar. Hasta esa noche. Hasta que desperté con algo cálido y húmedo contra mi piel y me di cuenta de que no estaba sola. No sé qué me despertó primero, la sensación, el sonido, o tal vez fue algo más profundo, algo instintivo, algo que mi cuerpo supo antes que mi mente. Lo sentí antes de comprenderlo, una sensación cálida y húmeda contra mi piel, lenta, rítmica, casi relajante en su repetición. Mi cerebro luchó por despertar, todavía atrapado en algún lugar entre el sueño y la conciencia. Al principio no fue alarmante, era familiar, seguro, Max. Tenía que ser Max, siempre se acurrucaba cerca de mis pies, siempre se apretaba contra mí como si pudiera sentir la soledad de la que nunca hablaba. A veces, en mitad de la noche, me acariciaba la mano con el hocico, buscando consuelo, y yo lo dejaba porque en esa casa, él era lo único que me recordaba que seguía siendo real. Extendí los dedos buscando el suave pelaje que también conocía, pero no sentí pelaje, sentí piel. Mi corazón tartamudeó, mi respiración se atascó en mi garganta. Cada parte de mí se congeló, como si mi cuerpo supiera algo que mi cerebro aún no había captado. Forcé a mis ojos a abrirse, adaptándome a la oscuridad, y fue entonces cuando lo vi, alguien estaba allí. Alguien estaba arrodillado junto a mi cama, tan cerca que podía sentir la calidez de su presencia en el aire frío y quieto, tan cerca que, al girar la cabeza, lo miré a los ojos. Por una fracción de segundo, pensé que era Daniel, mi esposo, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Daniel ya no me miraba así. No era mi esposo, era Caleb, mi hijo. Mi hijo me miraba fijamente. No habló, no se movió, solo me miró, su expresión indescifrable, su respiración constante, tranquila, demasiado tranquila. Quería decir algo, preguntarle qué estaba haciendo, preguntarle por qué estaba arrodillado junto a mi cama en mitad de la noche, por qué su mano, su boca, había estado sobre mi piel, pero las palabras se me atascaron en la garganta, atrapadas en algún lugar entre el miedo y la confusión. Y entonces se levantó, así sin más, lento, deliberadamente, sin romper el contacto visual, y salió de mi habitación. Me quedé allí tumbada, mirando al techo, con el corazón latiéndome con fuerza. Oía la sangre corriendo por mis oídos, sentía el sudor humedeciendo mi piel. Quería moverme, correr tras él, enfrentarlo, decirme a mí misma que no estaba imaginando lo que acababa de pasar, pero no lo hice. No podía, porque algo en sus ojos, algo en la forma en que me miraba, me había provocado un escalofrío en la espalda, y por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propio hijo. Me dije a mí misma que no era nada, que estaba medio dormida, que lo imaginaba, pero las cosas empezaron a cambiar después de esa noche. Caleb era diferente. Al principio, fue sutil, empezó a observarme más, no de una manera normal y casual, sino de una manera que parecía intencionada, como si estuviera esperando algo, como si me estuviera estudiando. Lo sentía cuando preparaba café en la cocina, cuando doblaba la ropa, cuando estaba sentada en el sofá, perdida en mis pensamientos, esa presencia silenciosa, esos ojos que se detenían un poco más de lo debido antes de apartar la mirada. Y luego estaban los toques. Pequeñas cosas, cosas que a cualquier otra persona le parecerían inocentes, un roce de sus dedos contra los míos cuando me daba algo, una mano persistente en mi hombro cuando pasaba por detrás de mí, la forma en que se sentaba demasiado cerca en el sofá, con las piernas presionadas contra las mías. Y cada vez,
Mi estómago se retorcía con algo que no podía nombrar, algo que no quería nombrar. ¿Daniel? No notaba nada, apenas me notaba ya. En todo caso, se había vuelto aún más distante, enterrado en su trabajo, su teléfono, sus interminables reuniones que lo mantenían lejos de casa cada vez más. No me preguntaba cómo estaba, no veía cómo me temblaban las manos cuando servía el café, no sentía el cambio en la casa, como había cambiado el aire. Y tal vez por eso no dije nada, tal vez por eso dejé que siguiera sucediendo. Debería haber puesto distancia entre nosotros, debería haber dicho algo, poner un límite, dejarlo claro, pero había una parte de mí, una parte oscura y tranquila de mí, que no quería hacerlo, porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, alguien me estaba mirando, realmente me estaba mirando, y no me di cuenta de lo mucho que había extrañado ser visto. Asterisco narración, suave, contemplativa, cargada de inquietud, asterisco al principio. Me dije que no era nada, solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Solo una casualidad, un momento entre el sueño y la vigilia, pero la sensación no desapareció, se quedó conmigo, arrastrándose, soportando los momentos más tranquilos, envolviéndose en mis pensamientos como una enredadera de lento crecimiento. ¿Y lo peor? Empecé a notar cosas. Empezó en la cena, una mirada que duró solo un segundo de más, una mirada que se detuvo cuando debería haberse alejado. Lo sentía antes de verlo, el peso de sus ojos sobre mí. Levantaba la vista y allí estaba, Caleb, observando, estudiando, pero no como un hijo mira a su madre, no con el desinterés pasivo de un adolescente obligado a soportar las comidas familiares. No, esto era diferente. Era la forma en que un hombre mira a una mujer, el tipo de mirada que te hace encoger el estómago, te corta la respiración durante medio segundo antes de recordarte a ti mismo que no, es solo tu mente jugándote una mala pasada. Tiene que ser así. Pero en el fondo sabía que no era nada. Entonces llegaron los toques, inocentes, pequeños, tan fáciles de ignorar si quería, una mano rozando la mía cuando me pasaba la sal, un hombro rozándome mientras atravesábamos la cocina, una palma apoyada solo por un segundo en la parte baja de mi espalda mientras pasaba apretujado por el estrecho pasillo. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que no lo decía en serio, que era solo proximidad, que mi propia mente estaba convirtiendo la nada en algo porque estaba hambrienta de atención. Pero cada vez que sucedía, mi piel ardía donde me tocaba, y cada vez me decía a mí misma que lo ignorara, pero no me apartaba. La culpa llegaba en oleadas, cada noche mientras yacía junto a mi esposo, de espaldas a mí, su respiración constante, pacífica, completamente inconsciente. Sentía que me asfixiaba bajo el peso de algo que no podía nombrar. No había sucedido nada, no realmente, todavía no. ¿Pero no era esto ya una traición? ¿No estaba mal sentir algo cuando me miraba? ¿No estaba mal dejar que mi cuerpo reaccionara así cuando sus dedos rozaron los míos? Yo era su madre, eso debería haber bastado para eliminar cualquier posibilidad de algo retorcido, algo antinatural. Pero cuanto más lo negaba, más lo sentía oprimiéndome, apretándome el pecho como un torno. Quizás era solo yo. Quizás estaba tan sola, tan desesperada por algo, cualquier cosa, que estaba convirtiendo esto en algo que no era. Quizás estaba tan ansiosa por el contacto, tan desapercibida para mi propio esposo, que mi cuerpo confundía interacciones simples y sin sentido con algo más. Quizás no era él, quizás era yo. Pero entonces, ¿por qué seguía mirándome así? Una noche, no pude dormir. Los pensamientos no paraban de dar vueltas, la culpa, la confusión, las preguntas que me daba demasiado miedo decir en voz alta. Bajé a buscar agua, intentando despejarme, intentando recordarme que era madre ante todo, que nada más importaba. Y entonces lo oí, pasos, lentos, mesurados, detrás de mí. Me giré, y allí estaba él, de pie en la penumbra, observándome, silencioso, inmóvil. Y juro que por un instante, el aire en esa habitación cambió, algo no dicho se tensó entre nosotros, apretándonos, impidiéndonos respirar. Dio un paso más cerca, y no me aparté. Debería haberme alejado, debería haber dicho algo, lo que fuera, pero no lo hice. Y ese fue el momento en que supe que esto no era solo mi imaginación. Empezó con la lluvia. Una tormenta llegó esa noche, las nubes absorbiendo los últimos rayos de luz, convirtiendo el cielo en una interminable extensión gris. Daniel se había ido,
otra noche de trabajo, otra excusa para no estar en casa. No pregunté cuándo volvería, me daba igual. Estábamos solo Caleb y yo, solo nosotros dos. La luz se esfumó una, dos veces, antes de que la casa se sumiera en un silencio absoluto. Los únicos sonidos eran la lluvia afuera, el ocasional trueno sordo y el rítmico tic-tac del reloj de pared. Nos sentamos en la cocina, con la suave luz de una vela entre nosotros, proyectando luz y sombras en el rostro de Caleb. Me miraba de nuevo, pero esta vez le sostuve la mirada. No recuerdo cómo empezó la conversación, algo insignificante, algo sin sentido, pero la forma en que me hablaba era diferente. No había charlas forzadas, ni respuestas distantes. Había una intención tras sus palabras, un peso lento y mesurado en cada frase, en cada pausa entre ellas. Y por primera vez en años, sentí que alguien me escuchaba de verdad, que me escuchaba de verdad. Era inocente, o al menos eso me decía. En un momento dado, me reí, una risa de verdad, un sonido que apenas reconocía saliendo de mis propios labios. Y entonces, antes de que pudiera registrarlo, su mano estaba sobre la mía, solo un roce, un breve instante de calidez, algo simple, fácil, inofensivo. Pero él no se apartó, y yo tampoco. Mi mente me gritaba que me moviera, que me pusiera de pie, que rompiera el instante antes de que se convirtiera en algo que jamás podríamos recuperar. Pero no podía, porque me ardía la piel donde me tocaba, porque se me aceleraba el pulso, no por miedo, sino por algo más, algo peligroso, algo que no estaba lista para nombrar. Porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Esto no estaba bien, lo sabía. Lo sabía con cada fibra de mi ser, pero había otra parte de mí, una parte más oscura, más desesperada, que estaba acelerada. ¿Pero se siente mal? ¿Qué era peor, el silencio de un matrimonio vacío, de un amor que se había desvanecido hace mucho tiempo, o este momento, este fugaz y embriagador segundo donde me sentí viva de nuevo? La parte lógica de mí se defendió: eres su madre. Esto está mal. Detén esto antes de que se convierta en algo que no puedas revertir. Pero luego estaba la otra voz, la que había estado sepultada bajo años de abandono, de soledad, de anhelo por algo que no podía tener. ¿Pero acaso no merece ser deseada? ¿No merece sentir algo de nuevo? Los dedos de Caleb se curvaron ligeramente, como esperando a que me apartara, como tanteando el terreno, esperando a ver si lo detenía. Y debía haberlo hecho. Debía haber retirado la mano de un tirón, debía haber terminado esto antes de que se convirtiera en algo irreversible. Pero no me moví, no respiré, y en ese silencio, algo cambió entre nosotros. Me puse de pie demasiado rápido, casi tirando la vela que nos separaba. El pulso me retumbaba en los oídos mientras forzaba una sonrisa, fingiendo que no había pasado nada, fingiendo que no me temblaban las manos al coger el vaso de agua, fingiendo que no me estaba desmoronando por dentro. Caleb no dijo nada, no presionó. Simplemente me observaba, con expresión indescifrable, con un lenguaje corporal sereno. Pero había algo en sus ojos, algo oscuro, algo que sabía, y en ese momento, me di cuenta de que no era el único que luchaba contra esto. Esa noche me acosté en la cama, mirando al techo, sintiendo la respiración constante de mi esposo a mi lado, de espaldas como siempre, su cuerpo a centímetros del mío, pero lo sentía a 1000 millas de distancia. Aún podía sentir el roce de Caleb en mi piel, el fantasma, el calor, el peso de algo que aún no había sucedido pero que estaba peligrosamente cerca. Apreté los ojos, deseando que la culpa me consumiera, que sofocara cualquier parte de mí que hubiera deseado ese momento en la cocina, cualquier parte de mí que lo hubiera anhelado. Pero la culpa es curiosa porque cuanto más intentaba ahogarla, más susurraba. Me dije a mí misma que no era nada, pero en el fondo sabía que ya era algo. Narración, suave, pesada, cargada de algo tácito. No sé qué me despertó esta vez. Tal vez fue la sensación de ser observada, tal vez fue el peso silencioso de algo, alguien demasiado cerca, o tal vez en el fondo estaba esperando que esto sucediera. Abrí los ojos y, al principio, pensé que estaba sola. La habitación estaba en silencio, el único movimiento era el lento y constante subir y bajar de la espalda de mi esposo, su cuerpo alejado de mí como siempre. Pero entonces lo sentí, una presencia. No estaba sola. Un escalofrío me recorrió la espalda, mi pulso se aceleró antes de que mi mente pudiera registrar por qué.
Mi respiración se atascó en mi garganta cuando giré la cabeza, mis ojos se acostumbraron a la tenue luz, y entonces lo vi, Caleb, allí de pie, mirándome, mi hijo. Su expresión era ilegible, su rostro parcialmente iluminado por el resplandor de la farola de afuera. Pero sus ojos tenían algo que no podía nombrar, algo que me hizo encoger el estómago, hizo que mi corazón latiera con fuerza contra mis costillas. Debía haber hablado, debía haberle preguntado qué hacía, por qué estaba allí, por qué me miraba así. Pero antes de que pudiera, antes de que siquiera tuviera tiempo de pensar, susurró mi nombre, suave, bajo, casi reverente. Algo dentro de mí se quebró. Debí haberme levantado, debí haberlo apartado, haber terminado esto antes de que se convirtiera en algo de lo que ninguno de los dos pudiera escapar. Pero en lugar de eso, me quedé allí, paralizada, atrapada entre el miedo, la confusión y algo más oscuro, algo que no quería nombrar. Se acercó un paso más. El suelo no crujió bajo sus pies, el aire entre nosotros se sentía denso, cargado con todo lo que se había estado acumulando, todo lo que ambos habíamos ignorado, negado, enterrado bajo el silencio y las miradas furtivas. Tragué saliva con fuerza, forzando mi voz a salir en un susurro, Caleb. Se suponía que era una advertencia, se suponía que debía detener lo que fuera que esto fuera antes de que se convirtiera en algo irreparable. Pero mi voz. Dios, ayúdame, mi voz tembló, apenas registré el momento en que se movió. Un segundo, había distancia entre nosotros, y al siguiente, estaba cerca, demasiado cerca. Sentí su aliento contra mi piel, cálido, lento, intencional. Jadeé, todo mi cuerpo tenso, cada nervio gritándome que parara esto, que despertara, que hiciera algo. Pero no me moví, ni cuando su mano rozó la mía, ni cuando el silencio entre nosotros se alargó tanto, y sentí que se iba a romper, ni cuando lo sentí, la presión de sus labios apenas contra mi muñeca. Tan suave, tan fugaz, un susurro de un roce, pero destrozó algo dentro de mí. La realidad me golpeó como una ola, sacándome el aire de los pulmones. Esto estaba mal, muy mal. Retiré la mano de un tirón como si me hubiera quemado, con el corazón martilleándome las costillas. Me incorporé de golpe, respirando entrecortadamente, mientras mi mente gritaba, ¿qué haces? ¿Qué hace él? ¿Qué has hecho? Caleb no se movió, se quedó allí, con los ojos clavados en los míos, esperando, como si supiera que yo lo había dejado pasar, como si esperara a que admitiera lo que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Aún sentía el rastro de su tacto en la piel, persistente, abrasador, envenenando todo lo que una vez fue inocente. Y en ese instante, me sentí mal de culpa, de vergüenza, de algo mucho peor. Porque debajo de todo eso, en lo más profundo de mí, sentía algo más, algo que me aterrorizaba más que nada. Quería que volviera a ocurrir, me obligué a moverme, a respirar, a arreglar esto antes de que fuera demasiado tarde. Vuelve a tu habitación, Caleb, mi voz salió ronca, apenas un susurro. Quería que fuera firme, la necesitaba, pero no lo fue. Ambos sabíamos que no lo era. No habló, no discutió, solo me observó. Y entonces, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró suavemente tras él, y me quedé sola de nuevo, sola con mis pensamientos, sola con mi vergüenza, sola con la aterradora comprensión de que todo acababa de cambiar y ya no había vuelta atrás. Pensé que podía fingir, pensé que si no lo reconocía, si lo enterraba lo suficiente, desaparecería, que se desvanecería en el fondo, mezclándose con todos los demás arrepentimientos con los que había aprendido a vivir. Pero algunas cosas no se desvanecen, algunas cosas perduran. Lo cambian todo, incluso cuando intentas convencerte de que no lo han hecho. Y en el momento en que me desperté a la mañana siguiente, supe que todo era diferente. Podía sentirlo incluso antes de mirarlo, el peso, el cambio, eso tácito que ahora vivía entre nosotros, ocupando espacio en la habitación como una sombra que ninguno de los dos reconocía. Mantuve mis ojos en mi café, en el periódico que no estaba leyendo, en cualquier cosa menos en él. Sentí su mirada, firme, paciente, como si estuviera esperando. Pero no podía mirarlo porque sabía que en el momento en que lo hiciera, lo vería, la verdad. La verdad de que había dejado que algo sucediera, que había permitido que la línea se desdibujara,
que no importaba cuánto quisiera fingir que nada había cambiado, y ya no había forma de deshacerlo. Daniel no se dio cuenta. Claro que no, nunca lo hacía. Se sentó a la mesa con nosotros esa mañana, tomando su café a sorbos, charlando de cosas sin importancia, el tráfico, su agenda, un correo electrónico que debía responder antes del mediodía. No vio cómo me temblaban las manos al llevarme la taza a los labios, no sintió cómo el aire se espesaba con algo peligroso. No oyó el silencio entre Caleb y yo, ese tipo de silencio que no era solo silencio, sino algo mucho más denso, algo tácito. Y por primera vez, lo odié por eso, por su ceguera, por su ausencia, por cómo podía sentarse allí completamente inconsciente mientras yo me ahogaba en algo de lo que no sabía cómo escapar. Porque si hubiera estado prestando atención, si me hubiera visto antes, tal vez nada de esto habría sucedido, Max lo sabía. De todas las cosas en esa casa, él era el único que lo veía todo, el único que percibía el cambio en el aire, que sentía como la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Me miró fijamente, sus ojos oscuros y legibles, pero llenos de algo que parecía demasiado conocimiento, y no pude soportarlo, porque en sus ojos no había excusa, ni racionalización, ni límites difusos, solo verdad. Y la verdad era que había cruzado la línea. Aunque solo hubiera sido un instante, aunque solo hubiera sido un roce, una respiración demasiado cerca, un latido fuera de lugar, fue suficiente para cambiarlo todo. Intenté actuar con normalidad. Intenté fingir que aún podía moverme por esta casa, por esta vida, sin sentir el peso de lo sucedido. Pero cada mirada, cada momento a solas, cada roce en la misma habitación me recordaba aquella noche, la vergüenza, el miedo, el peso de lo irreparable. Me dije que no importaba, que podía hacer que esto desapareciera si lo ignoraba con la suficiente intensidad. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado, era solo el principio, nunca pensé que me tocaría. Escuchas historias, las juzgas desde la distancia, te dices a ti mismo que nunca cruzarías esa línea, que nunca te convertirías en el tipo de persona que deja que las cosas pasen, que quiere que las cosas pasen. Pero entonces un día te despiertas y te das cuenta de que ya estás parado al otro lado de esa línea, y no hay vuelta atrás. Ojalá pudiera decir que no sé cómo llegué aquí, que fue un accidente, un error, pero sería una mentira. Volví sobre los pasos en mi mente, tratando de señalar el momento en que todo comenzó. ¿Fue la noche en que me desperté y lo encontré a mi lado, su presencia demasiado cerca? ¿Fueron las pequeñas caricias, las miradas persistentes? ¿Fue el momento en que dejé de alejarme? ¿O fue mucho antes de eso? Fueron los años de abandono, la cama fría y vacía, la lenta decadencia de un matrimonio que se había convertido en nada más que dos desconocidos coexistiendo en el mismo espacio. Fue la ausencia de Daniel, su indiferencia, la forma en que dejó de verme, no solo como su esposa, sino como una mujer, como una persona con necesidades, con sentimientos, con un alma hambrienta de afecto. ¿O fue algo más oscuro dentro de mí? La vergüenza es asfixiante, me envuelve densa y pesada, hundiendo sus garras en mi piel. La llevo conmigo durante el día, en los momentos de tranquilidad donde mi mente no tiene control, en las noches en que me quedo en la cama mirando al techo, sintiendo su presencia al final del pasillo. Intento convencerme de que no ha pasado nada, en realidad. Todavía no, pero ¿acaso eso me hace inocente? ¿Me hace menos culpable? Porque la verdad es que no lo impedí, dejé que sucediera. Dejé que la tensión creciera, que la línea se desdibujara, que los momentos de tranquilidad robados se alargaran un segundo más de lo debido. Y lo peor de todo, lo deseaba. Quizás no al principio, quizás no conscientemente. Pero en lo más profundo de mí, algo lo ansiaba, la atención, la forma en que sus ojos se posaban en mí cuando los de Daniel nunca lo hacían, la forma en que su tacto me quemaba la piel de una forma que no había sentido en años. No sé qué me aterroriza más, que haya sucedido o que una parte de mí no se arrepienta. Me digo a mí misma que puedo arreglar esto, que si actúo normal, si mantengo mi distancia, si finjo lo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. Pero ya no hay un antes, ya no, porque cada vez que estamos en la misma habitación, lo siento. La conciencia, el peso de lo no dicho, la forma en que mi cuerpo se tensa, mi respiración se corta, mi pulso me delata. Solía ser capaz de mirar a Caleb y ver a mi hijo, solo a mi hijo. Ahora todo lo que veo es la forma en que sus ojos sostienen los míos un segundo de más, la forma en que sus movimientos son más lentos, más deliberados,
la forma en que me está observando, esperando algo que no puedo dejar que suceda. La distancia que necesito crear. Ya es demasiado tarde. El daño está hecho, el hilo ya se ha tirado, y ahora todo se está deshaciendo. Y no sé cómo detenerlo. No tengo respuestas, solo arrepentimientos. Arrepentimiento por las cosas que hice, arrepentimiento por las cosas que no hice, arrepentimiento por cada momento que debía haberme alejado y no lo hice, por cada vez que me permití sentir algo que no tenía derecho a sentir, por cada segundo que dejé pasar sin detener esto antes de que se volviera demasiado real. Porque ahora es real, y no sé cómo evitarlo. Sigo preguntándome cómo dejé que esto pasara. Pero la verdad es que no necesito preguntar. Ya lo sé, nunca pensé que sería el tipo de persona que terminaría aquí. Nunca pensé que me sentiría tan perdida, tan enredada en algo de lo que no sé cómo escapar. Pero ahora tengo que preguntar, ¿de verdad es solo la soledad la que le hace esto a la gente? ¿Es la lenta y dolorosa decadencia de un matrimonio lo que te hace buscar calor en otro lugar? ¿O hay algo más oscuro dentro de todos nosotros, esperando el momento adecuado, la debilidad adecuada, para salir a la superficie? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tus emociones difuminaron los límites entre el bien y el mal, en la que tu corazón deseaba algo contra lo que tu mente gritaba? ¿Crees que la soledad puede empujar a las personas a tomar decisiones que nunca creyeron capaces de tomar? No sé las respuestas. Quizá tú sí. Quizás alguien haya pasado por esto y haya vivido para contarlo. Quizás alguien entienda el peso de una decisión irreversible. Si tienes alguna opinión, si tienes algo que decir, déjame un comentario. Quizás solo busco una respuesta que haga que todo esto parezca menos culpa mía, o quizás simplemente no quiero sentirme solo, y si no quieres perderte más historias de la vida real que te dejarán boquiabierto, historias que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la confianza y la lealtad, asegúrate de suscribirte a Shocking Infidelity Saga, porque la verdad siempre supera a la ficción. Si hay algo que he aprendido de esto, es que la soledad es peligrosa. Se infiltra lenta y silenciosamente, te adormece, te hace olvidar lo que se siente al ser deseado, al ser tocado, al ser visto. Y cuando finalmente vuelves a sentir esas cosas, no importa de dónde vengan, no importa si está bien o mal, lo único que importa es que, por un momento, vuelves a sentir algo. Pero esa es la trampa, ¿no? Porque algunas decisiones no desaparecen sin más. Algunas decisiones se te clavan y nunca te dejan ir, algunas decisiones te siguen para siempre, así que si estás viendo esto, si estás escuchando esto, solo tengo una cosa que decir, ten cuidado a dónde te lleva tu corazón, porque hay lugares de los que nunca podrás regresar.